Estás escuchando a los hijos de la Malinche. En un momento regresamos. Bueno, pues ya regresamos y ahora ya llegó nuestro invitado estelar, está con nosotros aquí Juan Villoro. Juan, muchísimas gracias por venir, bienvenido. Al contrario, gracias a ustedes, muy contento de estar con ustedes, Emilio. Muchas gracias, Juan. Y estamos escuchando My Generation de The Who, esta clásica de este grupo inglés, tan famoso como líder de los agrupaciones mods. Juan, ¿qué te parece esta canción? Cuéntanos un poquito de My Generation de The Who. Bueno, fue una canción que prácticamente se convirtió en un himno primero de las pandillas mods, como tú habías dicho, pandillas urbanas que utilizaban sacos con la bandera de Inglaterra y que trataban de definir una nueva identidad rebelde en el entorno urbano de Inglaterra. Yo creo que los Who son la quintesencia del rock básico, recurrían a muy pocos elementos adicionales a los tradicionales de un cuarteto de rock, y aquí pues ellos planteaban la famosa situación del abismo generacional y clamaban por un nuevo espacio para las voces jóvenes. Hoy en día los Who pertenecen ya a los abuelos del rock, son quizá padres de grupos como Pearl Jam, por ejemplo, que los admira muchísimo. Cuando estuvo a punto de celebrarse un concierto aquí en México de los Who, mucha gente no los conocía tanto como yo me hubiera esperado, pero dejaron una huella muy fuerte en numerosos grupos, entre otros Pearl Jam. Perfecto, Juan, pues muchísimas gracias por los comentarios. Esta canción va a someterse a votación junto a una que más adelante vamos a poner de Led Zeppelin. Voten al 5628-7843, 5628-7846, a radio@reforma.com o por Messenger en reformaradio@hotmail.com. Y con esto pues vamos a irnos a nuestra sección de Sin Censura, que a continuación nos vamos a presentar sobre el fútbol. Sin censura, sin censura. La visión de los universitarios. Por su popularidad, el fútbol es el deporte más importante en nuestro país. Esto es a tal grado que se le considera como uno de los elementos unificadores de nuestra sociedad. Sin embargo, dentro del vasto mundo de este deporte, la selección nacional es sin lugar a dudas el eje central de la pasión futbolera en México. Por ello, la selección mexicana goza de una importancia que trasciende el mero mundo del deporte y que incluye al mundo de la política y la sociedad en general. Es por este motivo que se le da una gran atención a los resultados que ésta pueda tener en las diferentes competencias deportivas, pues estos pueden afectar directamente los ánimos políticos de la sociedad, además de que sin lugar a dudas representan un gran interés económico. Durante años, la selección mexicana fue considerada el gigante de la zona de CONCACAF. No obstante, en los últimos años, este mito ha sido destruido por países frente a los cuales pensábamos teníamos hegemonía futbolística. Todo esto se ha agravado en los últimos años con la incapacidad de clasificar a las Olimpiadas y las recientes derrotas contra Honduras y Estados Unidos. Por otro lado, México ha tenido 3 directores técnicos, todos en un periodo de tiempo muy breve, por lo que se le critica a los directivos no tener una verdadera visión a largo plazo. Por ello, los hijos de la Malinche discutiremos qué le pasa al fútbol en nuestro país. Pues bueno, ya estamos de regreso con Sin Censura y hoy sin duda es una emisión muy especial de esta sección del programa, ya que está con nosotros Juan Villoro para comentar la situación actual del fútbol en México, que no pasa por un muy buen momento. Juan, además de muchos otros temas que toca con su literatura, toca también el tema del fútbol, que es lo que vamos a discutir hoy. Juan, ¿podrías decirnos un poco qué crees tú que significa el fútbol para el mexicano? Bueno, yo creo que el fútbol articula muchas pasiones y por desgracia también ha articulado en los últimos tiempos muchas imposibilidades. En el fútbol se cifran muchas esperanzas de lo que quisiéramos ser, de lo que pudiéramos alcanzar en un momento dado.
Yo creo que el público mexicano se caracteriza por varias cosas. A mí, más que hablar de lo que es el fútbol en un sentido técnico, me interesa mucho como escritor ver el fenómeno de la pasión. Yo creo que una época se puede conocer sabiendo cómo la gente se interesaba en algo, cuáles eran las pasiones de la época. Y pocas cosas apasionan tanto en México como el fútbol. Realmente, en ese sentido, es un reflejo de los anhelos que tenemos. Por un lado, yo diría que el público mexicano es sanamente resignado. O sea, hemos tenido tantas decepciones, tragedias como la de Haití, por ejemplo, cuando no fuimos al Mundial, tragedias como la goleada terrible que nos puso Alemania en el Mundial de Argentina. Incluso en ese mismo Mundial, Túnez conquistó ante nosotros el único triunfo significativo de su historia. Hemos tenido otras tragedias como la eliminación con el caso de los cachirules, que también nos impidió ir a un Mundial. Entonces, bueno, todo esto nos ha curtido en la resignación, y de ahí que el grito de guerra de la afición mexicana sea "sí se puede", que es una manera de confesar que muchas veces hemos dicho "ni modo", ¿no? Damos por sentada que la adversidad es posible, y en un sentido bastante sano, creo que el aficionado mexicano se ha resignado a que su pasión no dependa de los resultados, porque si nosotros le apostáramos todo al marcador, pues estaríamos permanentemente frustrados, o de plano tendríamos que volvernos masoquistas. Hay un escritor argentino que a mí me gusta mucho, Martín Caparrós, que escribió una biografía de Boca Juniors, se llama Boquita, y ahí se pregunta él por qué hay países que se apasionan tanto por el Mundial si nunca tienen oportunidad de estar entre los primeros. Él dice, para los argentinos siempre existe la posibilidad de pensar hasta dónde llegaremos, volveremos a ser campeones. En cambio, ¿por qué un paraguayo se interesa en el fútbol? Bueno, él desconoce las raras pasiones de pueblos como el mexicano, que podemos nosotros entregarnos totalmente a la fiesta sin tener una posibilidad de ganarla. Tenemos metas menores. En el fútbol mexicano reciente, pues es llegar al quinto partido. Lo que pasa es que creo que teniendo en los últimos años mejores oportunidades y una preparación que involucra mucho más dinero, muchos más recursos, hemos llegado nosotros a una situación de frustración cada vez más grande. Entonces yo creo que esta resignación que tenía el aficionado mexicano de decir lo que pasa en la cancha no es tan importante, de todas maneras me voy a divertir, voy a estar con los míos, me la voy a pasar en grande, las tortas están riquísimas, mi compadre es sensacional, perdimos, bueno, ni modo, pero estuvimos juntos, contentos. Creo que esto se ha ido convirtiendo ya cada vez más en una forma de la crítica, porque son demasiadas estafas las que ha recibido el aficionado, y todo esto porque también se da cuenta que el fútbol es cada vez un mayor negocio. La selección mexicana es la cuarta selección que más dinero produce en el mundo. Entonces, con esta cifra de los millones que gira en torno a la selección y estos absurdos, la gente dice, bueno, es un negocio fantástico, porque con la ley del menor esfuerzo, un grupo de directivos, promotores, algunos jugadores, etcétera, se llevan una muy buena tajada. Pero ¿dónde queda la pasión de la gente? ¿Dónde queda la afición? Entonces yo creo que ahí se está produciendo ya un divorcio, y este público ya no es tan resignado como lo era antes. Bueno, queremos también dar la bienvenida a la mesa a Esteban Tobar del ITAM, que nos está acompañando. Bienvenido, Esteban. Hola, ¿cómo están? También a platicar un poquito sobre fútbol. Y en este contexto también una cosa que me gustaría plantear a mí es los jugadores, ¿no? Porque tenemos jugadores, y sobre todo últimamente, que se han vuelto mucho más competitivos en cierto sentido. Tenemos más jugadores en Europa, algunos de ellos en fútboles más competitivos, algunos no tanto, algunos en la banca. Pero la semana pasada hablábamos Héctor y yo con un exjugador paraguayo, justamente Rubén Ruiz Díaz, y nos decía, le preguntamos un poco sobre la psicología del futbolista mexicano, y él nos decía, es que mira, aquí en Sudamérica el jugador tiene tres preferencias, o sea, tiene un proceso, y sus tres objetivos son los siguientes. El primero es jugar en primera división, el segundo es jugar con su selección, y el tercero es jugar en Europa. Aquí en México no se da ese orden, ni siquiera hay realmente una prioridad, porque se está muy cómodo. Entonces, ¿qué tanta culpabilidad tienen los jugadores en estas fallas de el fútbol mexicano?
como en el exterior. Yo creo que hay muchas cosas que debemos analizar y los problemas del fútbol mexicano son estructurales. Nada va a cambiar con que tengamos de pronto un crack o con que tengamos a un gran entrenador como Gus Hiddink, por ejemplo, que ha probado ser un magnífico entrenador en distintos países. Yo creo que la situación solo se resuelve con cambios de fondo. Uno de ellos es que los futbolistas mexicanos no tienen una asociación que los respalde. No es necesario compararnos con países como Suecia, basta compararnos con países parecidos al nuestro como Colombia, Chile o Argentina. En todos estos países hay asociaciones de futbolistas. Un futbolista que está respaldado por una asociación es un futbolista que se siente seguro, que puede tomar más decisiones